Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes una historia de suspenso y pánico intenso sobre un viaje en un tren de México. Si les gusta el relato los invito a que me apoyen con un like, se suscriban y compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Hola, me llamo Alejandro. Era la primera vez que mi familia y yo viajábamos en tren. La emoción era palpable desde el momento en que llegamos a la estación. Mis padres, Ana y Roberto, planearon estas vacaciones por meses, un merecido descanso para todos después de un año lleno de trabajo y estudios. Mi hermana menor, Valeria, no dejaba de saltar de un lado a otro, emocionada por la idea de ver los paisajes desde la ventana. El destino era San Cristóbal de las Casas, un lugar turístico que habíamos soñado visitar durante años. Mis padres siempre hablaban de lo mágico que sería recorrer las montañas y las calles empedradas del pueblo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo hasta ahora. El tren, antiguo pero renovado, tenía un aire encantador que aumentaba la ilusión del viaje. Todo parecía perfecto. «Mira, ahí está el tren», gritó Valeria, señalando el vagón azul y dorado que se aproximaba lentamente a la plataforma. Nosotros cuatro intercambiamos miradas llenas de entusiasmo. Abordamos con nuestras maletas y nos dirigimos a nuestros asientos asignados. El interior del vagón era aún más hermoso de lo que habíamos imaginado. Asientos de terciopelo rojo, ventanales amplios y un aire de elegancia antigua que lo hacía sentir como una escena sacada de una película. «Esto es increíble», dije, sonriendo mientras me sentaba junto a la ventana. «Nunca había visto algo tan bonito», comentó mi mamá, acomodándose a mi lado. «Estoy segura de que este será un viaje inolvidable». Valeria, con los ojos abiertos como platos, se aferraba a su osito de peluche, lista para la aventura. Mi papá estaba de pie, colocando las maletas en el compartimiento superior. Al cabo de unos minutos, el tren emitió un silbido agudo, anunciando el inicio del recorrido. «¿Listos?», preguntó mi papá con una sonrisa. «Vamos a disfrutar de este viaje como nunca». El tren comenzó a moverse suavemente, deslizándose por las vías. Todos nos acomodamos, mirando expectantes por la ventana. El paisaje pronto se convirtió en un mar de verdes colinas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Mira las montañas», exclamó Valeria, pegando la nariz al vidrio. Mis padres intercambiaron una mirada de satisfacción. Finalmente, habíamos escapado del estrés de la ciudad. Era nuestro momento de desconectar y disfrutar en familia. A medida que el tren ganaba velocidad, la emoción de estar juntos en este nuevo escenario crecía. Nos reíamos, tomábamos fotos y hablábamos de todas las cosas que haríamos cuando llegáramos. El ambiente en el vagón era alegre, con otros pasajeros también emocionados por sus propios viajes. «Esto va a ser mejor de lo que imaginamos», dije mientras observaba cómo el sol comenzaba a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Pero en ese momento, mientras miraba las luces del atardecer, una sensación extraña comenzó a invadir mi mente. Como si algo, en algún rincón de mi subconsciente, estuviera intentando advertirme de que la calma que estábamos disfrutando no duraría mucho. Sin embargo, me encogí de hombros, convencido de que solo era mi imaginación. Después de todo, estábamos juntos, a salvo, y en el comienzo de unas vacaciones que serían inolvidables, o al menos eso creíamos. Y aunque todo parecía perfecto, una extraña sensación comenzó a acecharme mientras el tren avanzaba por las montañas. Intenté ignorarla, pero algo en el ambiente había cambiado. Estábamos sentados cómodamente, disfrutando del paisaje, cuando noté que mi papá, Roberto, había dejado de sonreír. Estaba mirando a dos hombres en el fondo del vagón, quienes susurraban entre ellos de forma insistente.
Eran altos, de aspecto desaliñado, con ropa oscura que parecía desentonar con el resto de los pasajeros. Mientras todos hablaban en voz alta o reían, ellos mantenían una distancia fría, vigilante. «Papá, ¿estás bien?», pregunté, notando su ceño fruncido. «Sí, todo bien», respondió con una sonrisa que parecía un poco forzada. «Solo. Estoy disfrutando del paisaje». Asentí, pero algo en su expresión me decía que no estaba del todo tranquilo. Su mirada continuaba desviándose hacia los hombres de vez en cuando. Volví la cabeza discretamente para ver a qué le prestaba tanta atención, y ahí estaban, dos sujetos sentados en la esquina del vagón, murmurando y mirando alrededor como si estuvieran evaluando a cada uno de los pasajeros. Valeria seguía entretenida con su peluche, y mi mamá hojeaba una revista turística, aparentemente ajena a lo que ocurría a su alrededor. Todo seguía igual de tranquilo, pero había algo en esos hombres que no encajaba. Los observé un poco más, y fue entonces cuando uno de ellos hizo contacto visual conmigo. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la columna. Su mirada era fría, calculadora. Desvié la vista rápidamente, intentando actuar como si nada hubiera pasado. «¿Qué te pasa?», preguntó mi mamá, al notar mi incomodidad. «Nada, solo, estaba mirando afuera», dije, señalando la ventana, aunque en realidad no podía quitarme de la cabeza lo que acababa de ver. Mi papá también lo había notado, pero no dijo nada. Sabía que no quería alarmarnos, sobre todo a Valeria, quien seguía disfrutando del viaje como si fuera un cuento de hadas. Decidió no prestarle más importancia, probablemente pensando que eran solo un par de pasajeros extraños y que, al igual que nosotros, estarían simplemente viajando. Sin embargo, mientras el tren seguía su curso, la actitud de esos hombres se volvió más evidente. Se levantaban, caminaban por el pasillo, observando a cada persona con disimulo. A veces se detenían en medio de su conversación para observar a algún pasajero en particular, como si estuvieran esperando algo. Mi papá no dejaba de mirarlos de reojo, pero cada vez que notaba que alguien lo observaba a él, volvía a sonreír como si nada estuviera mal. No quería preocuparnos, sobre todo a mi mamá, que estaba más emocionada por este viaje que cualquier otra cosa. Él era así, siempre tratando de protegernos de cualquier tipo de preocupación, por mínima que fuera. «Todo está bien», murmuró, más para sí mismo que para nosotros, mientras los dos hombres volvían a sus asientos. El resto del vagón seguía en su propio mundo, pero la sensación de que algo no estaba bien comenzaba a crecer en mí. Mi papá trataba de actuar como si nada pasara, pero yo sabía que él también lo sentía. Los movimientos de aquellos desconocidos eran demasiado obvios para ignorarlos. Mientras el tren avanzaba, algo me decía que esos hombres no estaban allí solo por turismo. El tren continuaba su viaje a través de las montañas, pero la atmósfera relajada en el vagón empezó a cambiar poco a poco. Los dos hombres, que hasta ahora solo habían sido una presencia incómoda, empezaron a moverse con más frecuencia, susurrando entre ellos y observando a los pasajeros con una atención poco usual. Mi papá y yo notamos sus actitudes, aunque el resto de la familia parecía ajena a lo que estaba ocurriendo. En un momento, vi como uno de los empleados del tren caminaba hacia la parte trasera del vagón, y los dos hombres lo siguieron disimuladamente. Mi papá también lo vio y entrecerró los ojos. Sabía que algo no andaba bien, pero no hizo nada de inmediato. Después de unos minutos, los hombres volvieron a sus asientos, pero sus miradas eran ahora más intensas. De repente, uno de ellos se levantó y, con aire decidido, caminó hacia el centro del vagón. Lo vi intercambiar una mirada con su compañero, quien también se puso en pie. Con voz firme, el primero de los hombres habló. «Atención, por favor», gritó, llamando la atención de todos los pasajeros. El pánico no tardó en aparecer en el vagón. Mi madre apretó la mano de Valeria, y mi papá me miró, advirtiéndome que no hiciera nada impulsivo. «Queremos que sepan que no estamos aquí para causarles problemas, pero necesitamos que cooperen»,
continuó el hombre, caminando lentamente entre los asientos. En el vagón de carga de este tren hay algo muy valioso, y nuestro objetivo es asegurarnos de que lo obtendremos. El murmullo de inquietud aumentó entre los pasajeros. Algunos miraban alrededor con temor, otros trataban de calmarse entre ellos. Mi papá se mantenía en silencio, pero observaba cada movimiento del hombre, preparado para actuar si era necesario. No les pedimos nada a ustedes, no queremos sus pertenencias, prosiguió el hombre, con una calma que contrastaba con la tensión que se sentía en el aire. Lo único que necesitamos es que se mantengan tranquilos y sigan nuestras instrucciones. El vagón entero se sumió en una calma incómoda. Nadie osaba moverse, como si cualquier gesto pudiera desencadenar una reacción peligrosa. El líder de los hombres lanzó una mirada hacia su compañero, que ahora estaba vigilando la puerta que conectaba con el vagón de carga. Vamos a necesitar que algunos de ustedes nos acompañen, dijo finalmente. Les aseguramos que nadie saldrá lastimado si todo sale como lo hemos planeado. El silencio en el vagón era total, y la tensión aumentaba con cada palabra que salía de la boca de aquel hombre. Vi a una joven madre abrazar a su hijo con más fuerza, claramente aterrorizada. Al otro lado, un hombre mayor parecía temblar visiblemente, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Tú, dijo señalando al hombre mayor, y tú, señalando ahora a la joven madre. Van a venir con nosotros. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, y el niño comenzó a llorar, lo que rompió el silencio opresivo que había en el vagón. La madre se levantó lentamente, tratando de calmar a su hijo mientras el anciano se movía torpemente, paralizado por el miedo. No queremos hacerles daño, repitió el hombre, esta vez con un tono más firme, pero necesitamos garantías para asegurarnos de que nadie intentará interferir. El ambiente se había vuelto insoportablemente tenso. Mi papá y yo intercambiamos miradas, sabíamos que algo estaba a punto de suceder. Mi papá, siempre protector, parecía estar buscando la manera de intervenir sin poner en riesgo a nadie. Quédense tranquilos y nadie saldrá lastimado, fue la última advertencia del hombre antes de guiar a sus voluntarios hacia la puerta que conectaba con el vagón de carga. Sabíamos que lo peor estaba por venir, y que la situación en el tren estaba a punto de volverse mucho más peligrosa. Pero, por ahora, solo podíamos esperar y rezar para que encontráramos una salida. Lentamente por el terreno montañoso, mientras el ambiente dentro del vagón se volvía cada vez más pesado. Los pasajeros se mantenían en silencio, mirando con angustia cómo los dos hombres llevaban al anciano y a la joven madre con su hijo hacia el vagón de carga. Mi papá me miró fijamente, como si intentara encontrar una solución en medio de aquella desesperante situación, pero en ese momento, no había mucho que pudiéramos hacer sin arriesgar nuestras vidas. Los minutos pasaron con una lentitud exasperante. Escuchamos puertas abrirse y cerrarse, y luego, un silencio incómodo. Nadie sabía qué estaba ocurriendo exactamente en el vagón de carga, pero las mentes de los pasajeros estaban llenas de conjeturas. Mi madre no podía disimular su nerviosismo, y Valeria, aún ajena a la gravedad de la situación, preguntó en voz baja. ¿Cuándo vamos a llegar, mamá? Pronto, cariño, pronto, respondió, con su voz temblando ligeramente. De repente, un fuerte ruido rompió la tensión en el vagón. El sonido provenía de la dirección del vagón de carga, un estruendo metálico, como si algo hubiera sido forzado. Mi papá se levantó un poco de su asiento, estirando el cuello para tratar de ver qué estaba sucediendo, pero desde nuestra posición no teníamos una visión clara de la escena. Los murmullos comenzaron a propagarse entre los pasajeros, llenos de miedo e incertidumbre. Entonces, escuchamos gritos provenientes del vagón de carga. Eran voces llenas de pánico y rabia, y reconocí el llanto del niño que se habían llevado. Mi corazón dio un vuelco. Ya lo tienen. Escuché decir a un pasajero desde el otro extremo del vagón. Están robando algo del vagón de carga. Mi papá frunció el ceño y susurró. Lo sabía. Algo no estaba bien desde el principio. Entonces, uno de los hombres regresó al vagón,
pero su comportamiento había cambiado. Estaba agitado y nervioso. Miraba de un lado a otro, como si algo hubiera salido mal en su plan. Su compañero apareció detrás de él, cargando una bolsa pesada que claramente contenía lo que habían venido a buscar. «Rápido», dijo el segundo hombre con voz crispada. «Nos tenemos que ir ya». Pero algo no iba bien. El primer hombre, que había mantenido la calma durante todo el asalto, ahora parecía perder el control. Los pasajeros comenzaron a agitarse, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control. Fue entonces cuando el tren hizo una sacudida brusca, como si el conductor hubiera aplicado los frenos de golpe. El caos estalló en el vagón. Los pasajeros comenzaron a gritar, algunos se levantaron de sus asientos en un intento desesperado por buscar una salida, pero estábamos atrapados en medio de las montañas, sin manera de escapar. La joven madre, a quien habían devuelto al vagón, lloraba desconsolada, abrazando a su hijo, mientras el anciano se desplomaba en su asiento, claramente afectado por la tensión. Mi papá se levantó rápidamente y caminó hacia la puerta del vagón, intentando ver qué había provocado el frenazo. Fue en ese momento que todo se desmoronó. Los dos hombres, claramente desorientados y desesperados por huir, comenzaron a perder el control de la situación. «Cálmense todos», gritó el líder, intentando mantener el control, pero su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. Los pasajeros no le prestaban atención, dominados por el pánico. «Tenemos que salir de aquí», dijo su compañero, agitando la bolsa de forma frenética. «Esto está mal. Nos descubrieron». El tren comenzó a perder velocidad, lo que solo aumentó la histeria entre los pasajeros. Uno de ellos intentó empujar a los hombres para abrir la puerta y escapar, pero el segundo asaltante lo empujó de vuelta, gritando: «Quédense donde están». Mi papá retrocedió hacia nuestro asiento, claramente intentando pensar en la mejor manera de mantenernos a salvo. El tren finalmente se detuvo por completo en medio de un paraje desolado, rodeado de árboles altos y niebla espesa. Afuera no se veía nada, solo la inmensa soledad de la naturaleza. El conductor debió haber descubierto lo que sucedía, pero ahora estábamos vulnerables, varados en medio de la nada. «No nos queda tiempo», gritó el primer hombre, visiblemente alterado. «Tenemos que salir de aquí antes de que alguien más llegue». En ese momento, la tensión en el vagón era insoportable. Mi familia y yo nos abrazamos, sabiendo que la situación había escapado completamente del control de los asaltantes. Los otros pasajeros se miraban entre sí, temblando de miedo, esperando que lo peor no sucediera. El tren, detenido en medio de la nada, se había convertido en una trampa. Y ahora, la vida de todos nosotros dependía de lo que esos hombres decidieran hacer a continuación. El tren seguía detenido en medio de la niebla espesa, el paisaje exterior era desolador y dentro del vagón, la tensión alcanzaba un punto insostenible. Nadie sabía lo que sucedería a continuación y el silencio era casi tan aterrador como el propio pánico. Los dos hombres estaban cada vez más nerviosos, ya que sus planes estaban desmoronándose ante sus ojos. Uno de ellos miraba con desespero hacia las ventanas, buscando una escapatoria, mientras el otro, cargando la bolsa con el botín, caminaba en círculos, murmurando para sí mismo. Mi papá intentaba mantenernos tranquilos, pero era evidente que incluso él sentía que el final de este caos estaba cerca y que no prometía ser nada bueno. «Tenemos que hacer algo», le susurré, con mi voz temblorosa. Mi papá me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de determinación y miedo, una contradicción entre el instinto de protegernos y la certeza de que tal vez no había nada que pudiera hacer. Justo cuando parecía que el silencio nos devoraría, un ruido proveniente del techo del tren rompió la calma. Era como si algo pesado hubiera caído sobre el vagón. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los pasajeros, su voz estaba llena de terror. Los dos hombres también lo escucharon. El que sostenía la bolsa se detuvo en seco, mirando a su compañero. «¿Qué está pasando?»,
Preguntó con evidente confusión. El ruido en el techo se repitió, esta vez más fuerte. Parecía como si algo o alguien estuviera moviéndose, caminando sobre el tren. Los pasajeros empezaron a intercambiar miradas aterradas. ¿Podría ser una ayuda externa? ¿O algo peor? «Alguien está ahí arriba», exclamó el hombre más nervioso, señalando hacia el techo. El líder del grupo miró hacia arriba con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Fue en ese momento que las luces del tren parpadearon, y luego, de repente, se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad más absoluta. Un grito desgarrador llenó el aire, proveniente de la parte trasera del vagón. «¿Qué está pasando?», gritó una mujer, con su voz quebrada por el miedo. En medio de la oscuridad, el caos estalló. Los pasajeros se levantaron de sus asientos, tropezando unos con otros, empujándose en un intento desesperado de escapar, aunque no había a dónde ir. Podía escuchar el llanto de Valeria, los gritos de otras personas y el retumbar de pasos que resonaban por todo el vagón. Pero lo más aterrador era el sonido sobre el techo, que no cesaba. Mi papá me tomó del brazo y a ciegas intentó guiarnos hacia la puerta del vagón. Mi madre seguía sosteniendo a Valeria, y juntos avanzábamos a tientas. Los hombres que habían iniciado todo este caos parecían igual de asustados, murmurando entre ellos sobre qué hacer. En medio del pánico, el líder del grupo finalmente perdió la compostura. «Tenemos que salir de aquí», gritó, corriendo hacia la puerta que conectaba con el vagón siguiente. Pero justo cuando intentó abrirla, un fuerte golpe resonó, como si algo hubiera caído desde el techo hacia el otro lado de la puerta. La oscuridad era total, y nadie podía ver lo que estaba ocurriendo, pero el pánico aumentó aún más cuando escuchamos lo que parecía un gruñido bajo. Un sonido que no tenía lugar en ningún tren. «¿Qué demonios fue eso?», gritó alguien desde el fondo del vagón. Las luces parpadearon de nuevo, volviendo solo por un breve instante, lo suficiente para ver la expresión de puro terror en los rostros de los asaltantes y de los pasajeros. Luego, volvieron a apagarse, dejando a todos atrapados en esa oscuridad que parecía no tener fin. Entonces, escuchamos otro sonido, golpes rápidos que se acercaban. Algo, o alguien, corría a través de los vagones, y su velocidad era antinatural, como si no fuera humano. Los pasajeros comenzaron a gritar nuevamente, y entre los sollozos y el pánico, escuché a uno de los asaltantes gritar: «No puede ser, esto no es posible». De repente, la puerta del vagón se abrió de golpe, y un viento gélido entró, cortante como el filo de una navaja. Mi papá nos empujó hacia los asientos para protegernos, y aunque todo era un caos, pude ver de reojo cómo los asaltantes se lanzaban a la puerta, intentando huir, solo para desaparecer en la oscuridad al otro lado. Los ruidos continuaron, cada vez más cerca, como si algo los estuviera persiguiendo. El tren se sacudió violentamente, y en ese momento, algo en el aire cambió. Las luces volvieron a encenderse, esta vez con un brillo irregular, y todo quedó en silencio. Los asaltantes ya no estaban, y los pasajeros, pálidos y aterrados, permanecían inmóviles en sus lugares, sin atreverse a moverse ni respirar. Mi papá se levantó lentamente, mirando a su alrededor. El tren estaba intacto, pero algo faltaba. Los asaltantes, la amenaza que habían representado, simplemente habían desaparecido. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos, preguntándose qué había ocurrido, pero nadie tenía respuestas. El tren por fin comenzó a moverse de nuevo, como si nada hubiera pasado. Estábamos en medio de una pesadilla de la que no sabíamos cómo habíamos salido, pero lo más inquietante fue que ninguno de nosotros volvió a ver a los hombres. Habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Al llegar a la estación, bajamos del tren en completo silencio, sin comprender realmente lo que había sucedido. Pero una cosa era segura, algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos había ocurrido en ese tren, y nunca lo olvidaríamos. Y así fue como nuestras vacaciones de ensueño se convirtieron en una pesadilla.